Buenos días, bienvenidos. En esta oportunidad vamos a ver algunos aspectos fundamentales de filtros activos. Por aquí tenemos, vamos a ver, el, el apuntador. El apuntador, aquí está. Un apuntador láser en lugar de la plumita por ahora. Una fuente, 480 voltios, es un voltaje muy común. La impedancia que limita el cortocircuito en este punto. Noten ustedes que en este punto el cortocircuito es infinito, pues es un modelo nada más. Pero ya en este punto, en esta barra, justo donde se va a conectar el filtro activo, la potencia de cortocircuito queda limitada. Para enfatizar esto aquí, la potencia de cortocircuito en esta barra, potencia de cortocircuito, es el resultado de la relación de 1.5 MVA entre la impedancia, 7% de impedancia. La verdad es que hay un poquito también de resistencia que ayuda también a limitar un poquito más la potencia de cortocircuito, pero predomina fuertemente la reactancia, que es del 7%. Yo de manera automática pongo una relación XNR igual a 10 ahí para poner tantito amortiguamiento. Y hacia esta barra, esta es la barra de carga. Es más, así les podríamos llamar. Esta barra es la barra fuente, source o supply, y esta es la barra de carga, L. Un reactor del 2%, y es el 2% de esta potencia nominal, 210 kilowatts. Aquí hay un rectificador, 6 pulsos con filtro capacitivo. Típicamente esto lo que modela es un Adjustable Frequency Drive, lo que conocemos simplemente como un drive. Este reactor del 2% entonces sería 0.02 precisamente para el 2% de la impedancia nominal de este drive, que correspondería con 0.48 kilovolts al cuadrado entre 0.21 MVAs, que es la potencia nominal del drive. Y esto ya sería en ohms de 60 Hz. Al partir esto entre 377 ya nos resultaría en la inductancia en henrios de este equipo. Y también el 10% le pongo aquí para el amortiguamiento. Bueno, aclarado todos esos puntos, vamos a borrar todas las anotaciones y con el apuntador láser nos concentramos aquí en esto. En la parte superior, el arreglo es casi el mismo, pero en la parte superior está ilustrado un filtro activo paralelo. Vean ustedes, el arreglo no es en serie tendría que ver esta corriente, sino que es en paralelo. Y para aprovechar las bondades, pues está conectado en el nodo fuente de 480 voltios, en el nodo fuente para aprovechar las bondades del reactor. No convendría ponerlo aquí del lado
hacia la carga en el reactor, sino en el lado fuente. Esta corriente de carga, fíjense que tiene una componente de potencia que va en fase con el voltaje fundamental de aquí. Esta es una componente fundamental, esta de potencia. Otra componente de fundamental, esto es de 60 Hz. Cuando decimos de fundamental, nos referimos a que es de 60 Hz, que va exactamente en cuadratura con la componente fundamental de este voltaje. Podría tener una componente de desbalance de secuencia negativa, mientras que este voltaje es secuencia ABC, pues pudiera tener una pequeña componente de secuencia CBA, esto es secuencia negativa. Y posteriormente, debido a que hay un rectificador 6 pulsos, pues va a tener componente de quinta armónica, de séptima, de 11 y de 13. Y otros órdenes superiores, pero aquí nos vamos a concentrar en estos cuatro. La ganancia. Aquí para que quede más claro qué es eso de la ganancia, voy a escribir con este colorcito. Fíjense que la corriente I sub A HF es una ganancia por la corriente de carga. Entonces, función de esta corriente de carga, hay una ganancia y eso nos resulta en esta corriente. Pero vean, esa ganancia para la corriente de potencia real, yo la voy a poner en cero. La ganancia para la componente de potencia reactiva en cero. La ganancia para la componente de secuencia negativa cero. En algunos equipos, esto se puede cambiar de cero a algún otro valor para que compense desplazamiento y que compense desbalance. Pero yo por ahora quiero concentrarme en la distorsión armónica y es por ello que la ganancia es uno, fíjense ustedes, para los órdenes armónicos 5, 7, 11 y 13. Es así que esta corriente, la corriente que va a inyectar el filtro activo paralelo, es exactamente 5, 7, 11 y 13 que se encuentran en esta corriente. De esta manera, noten ustedes que con el filtro activo apagado, 5, 7, 11 y 13, a la suma de ellas le voy a llamar I de distorsión. Es la suma, precisamente esto de aquí. Con el filtro apagado, esto es IAHF igual a cero, toda esta distorsión, quinta, séptima, 11 y 13, proviene del lado fuente y se le entrega al rectificador de 6 pulsos filtro capacitivo. Es lo que pida eso. ¿Eso de dónde proviene? Pues no tiene otro camino. Proviene de la fuente, del lado fuente. Ahora le va a proporcionar, ya con el filtro activo encendido, esa corriente de distorsión. Miren que aquí está esta igualdad, además que es pertinente. Esa corriente de distorsión ahora proviene de aquí y se le provee lo que pida la carga. Y esto es importante. Se va ajustando. Primero pide cierta cantidad y conforme se libera este camino y se aminora la distorsión armónica en este punto, pide más distorsión armónica de estas componentes el rectificador. No es constante, no es constante. Aún con el reactor del 2% no es constante. Entonces pide un poco más de distorsión
la carga, pero este se ajusta y le da justo lo que pide la carga. Y ahora ya no va a provenir la distorsión del lado fuente, se la está entregando, fíjense ustedes, justo el filtro activo. Entonces, la corriente de este lado, fíjense que originalmente, llamémosle así, I sub S era igual a ID, con el filtro activo puesto y ya en el estado estable, la distorsión IS tiende a cero. Aquí, para ser más enfáticos, la distorsión del lado fuente tiende a cero. Ya no es ID con el filtro activo. ¿Qué es lo que sí entrega? Pues entrega potencia real y entrega corriente, corriente de potencia real y corriente de potencia reactiva. Bueno, pues todo eso es para el filtro paralelo. Veamos ahora para el filtro serie. El filtro serie ya no es una fuente de corriente que se inyecta en la barra fuente, ya no es una fuente de corriente, sino que ahora es un voltaje que se ubica en serie, fíjense ustedes. Es una fuente controlada de voltaje, justamente es una fuente controlada de voltaje, así como esta es una fuente controlada de corriente, con una ganancia que puede ser cero o uno. En el modelo, la verdad es que podemos hacer que la ganancia sea un poco menos de uno, qué sé yo, 0,95, 0,93, pero para simplificar las cosas, yo la dejé en uno. Se puede ajustar, claro que sí. Y ese voltaje, si aquí, fíjense ustedes, aquí, en este voltaje, hay un voltaje de distorsión en la carga. Ándale. Voltaje de distorsión en la carga es ignorando la componente fundamental y nos quedamos con quinta, séptima, 11 y 13. Noten ustedes que si hago una sumatoria de voltajes iniciando aquí, donde está la crucita, aquí, en la barra, que no se muestra, en la barra del punto central de referencia, a veces llamamos el neutro, en la barra neutra, que, insisto, como este es un diagrama unifilar, no está mostrada esa barra de neutro. Entonces iniciamos aquí, vean que vemos menos, menos más, mientras que de este lado vemos más, menos. Si estos dos voltajes en cuanto a distorsión quinta, séptima, 11 y 13 son idénticos, se cancelan, el resultado es cero. Entonces, si no hay diferencia de potencial en esta impedancia, pues resulta que no hay corriente ahora. Mientras que aquí, con el filtro activo I, le vamos a llamar I de distorsión en el lado fuente, tiende a cero, se hace prácticamente cero. Lo que va a bloquear es I de distorsión en el lado carga, tiende a cero. ¿Y por qué se hace a cero? ¿Por qué se hace a cero? Una vez más, es este voltaje, voltaje de distorsión, lado fuente, para ser consistente con la notación. Vean ustedes, menos más, menos más. Aquí sería esta corriente por estos elementos de aquí. Iba a decir por esta impedancia, pero realmente es esta caída de aquí, esa caída de ahí, más VDL, y todo eso debe ser cero. Como el voltaje este
cancela aquí. Desaparece entonces la distorsión en esta barra. Ya no hay distorsión. Tampoco hay distorsión de voltaje aquí. En consecuencia, la corriente se hace cero. Porque las fuentes impulsoras, que son esta y esta de aquí, se cancelan. Eso es muy interesante. Mientras que aquí era pues un poquito más sencillo ver que si la distorsión no viene de aquí, viene toda de acá, es por suma de corrientes en esta barra. Aquí hay que hacer una suma de voltajes en esta malla que estoy indicando aquí con eh, la voy a marcar con el apuntador láser en esta malla. Entonces, este voltaje ya no tiene distorsión. Aquí claro que aparece distorsión, aquí no hay distorsión, y esta distorsión que presenta el rectificador es idéntica a esta distorsión. Muy interesante. Se cancelan, no hay corriente en esta rama. No hay corriente de distorsión en esa rama. Ahora, con esto terminamos con este apoyo y les platico un poco de la simulación. En esta pantalla tenemos la fuente, el modelito de la fuente. Aquí vean, ahí está la inductancia de cortocircuito, así le llamé 0.48 al cuadrado, entre 1.5 por el 7% entre 377 para que nos resulte los henrios. Aquí están los 277 con 0, con menos 120 y con más 120. Podríamos darle clic a esta parte para que nos muestre. Vean ustedes, raíz de 2 tercios, 480 voltios, ahí está. 277 por raíz de 2 para que nos dé amplitud, porque es lo que no nos pide volts RMS, nos pide amplitud. La constante de fase es 0. Para esta fuente, para esta otra, pues la constante de fase es menos 120. Una, fíjense que esto además de que sirve para indicar la barra, parecería que esto es la barra, no la barra fuente. Es una medición trifásica que podemos encontrar en esta biblioteca, justo aquí donde dice sensores y medición. Este es SPS-LIB, así se brinca, se trae, se invoca esta biblioteca, SPS-LIB. Y la medición es esta. La medición es nada más que la hice muy delgadita, pero es esta medición trifásica. En lugar de que salgan las mediciones por estos puertos de salida, se indican unas etiquetas y ya con esas etiquetas se tiene la medición. Quizás conviene que les muestre ese detalle. Aquí están las etiquetas, miren, voltaje fuente, corriente fuente. Entonces, está padrísimo con respecto al punto central de la estrella, con respecto a neutro. Es más, esto es con respecto a Tierra. El modelo lo hace con respecto a Tierra, con respecto a, a este punto. Nos da los voltajes y nos da las corrientes. Y son tres. Vamos entonces a correrlo. Ah, ya le di clic, ya está corriendo, ya compiló. Eso es. Ya compiló, está compilando, ya está ejecutándose, ya va al 22% de ejecución. Prácticamente está por terminar la ejecución. Termina. Aquí este display nos indica el valor RMS en la barra fuente
Vean que mientras que aquí hay 277, aquí hay un poquito menos, 276,2 volts RMS. Las magnitudes en amperes efectivos o RMS, 259,6,6 y punto 7. Eso está hermosamente balanceado. Y si queremos ver las formas de onda de esos voltajes, voltajes de fuente y corrientes de fuente, le damos clic, clic a este osciloscopio, clic, clic al osciloscopio. Está abriendo ya el osciloscopio, tarda un poquito en cargarlo. Vean, aquí está entonces el voltaje de inicio, vean cómo tiene algo de distorsión. Aquí tiene menos, sí tiene distorsión, pero es mucho menor. Y aquí están entonces los voltajes y por este lado las corrientes. Voltajes y corrientes. Los voltajes, yo recuerdo que son a tierra, son voltajes a tierra, vamos a ver. Face to ground, eso es. Face to ground, los voltajes. Se les puede impedir los voltajes entre líneas, pero en este caso son los voltajes a tierra. Eh, Muy bien. ¿Qué más podemos ver aquí? En el osciloscopio, algo muy importante y con frecuencia yo lo olvido. Aquí en este engranito. En ese engranito, pues, dos, los puertos de entrada son dos puertos de entrada con, este, se ven tres señales aquí, otras tres señales acá, los tres de voltaje, las tres de corriente. El arreglo es precisamente este que ven aquí, es el que seleccioné. Donde dice login, y eso es lo que se me olvida con frecuencia, hay que darle clic a donde dice mandar los registros al espacio de trabajo con este formato, estructura con tiempo, porque esto nos va a permitir, al darle clic, clic aquí, nos va a permitir hacer un análisis de Fourier. Acuérdense, discrete, doble clic y vamos a hacer un análisis de Fourier. Ahí está, la computadora está cargando esa herramienta. Ya la cargó, ya vi que ya apareció ahí. Está aquí, el analizador FFT. Aquí lo sujetamos de ahí. La plumita no me deja, pero ya está. Ya tenemos entonces aquí el analizador de Fourier. Ahora estamos viendo el osciloscopio en corriente directa, pero vamos a decirle que queremos ver el osciloscopio de entrada, el que está en el lado fuente, en la barra fuente. Aquí tenemos el voltaje. La simulación termina en 0,1 segundos. Entonces, que el análisis lo haga en 0,1 segundos menos un ciclo menos un sesentavo. Que nos dé una lista con respecto a cierta base. Aquí la base, para que el resultado sea en volts efectivos, me gusta decirle que la base sea raíz de 2. Y de esa manera, vean qué belleza. Ya nos dice que el voltaje de fase A en la barrita llamada fuente, así le llamé yo, 276,2 volts RMS con menos 0,6 grados. ¿Qué tanto tiene de quinta armónica? Prácticamente nada. De séptima, prácticamente nada. De 11, nada. De 13, tampoco. Bueno, entonces, ¿por qué muestra algo de distorsión? Vamos a decirle que haga
el análisis hasta órdenes armónicos un poco más altos para que vean ustedes que donde hay distorsión, comienza la distorsión en volts RMS 1.31, armónica 17, 19, 23 y seguramente tiene un poco de 25. Veamos ahora la corriente. Vean ustedes cómo es que la corriente es bastante senoidal y precisamente no va a tener quinta armónica. Vean, hay de fundamental son casi 260 amperes con 14.5 negativos en fase. Casi no tiene, fíjense, quinta casi no tiene séptima. Va a tener, donde va a tener es en 17 y en 19, porque esas no las estamos filtrando. Veamos ahora rápidamente el resto del modelo. Un reactor del 2%, 0.02 por 0.48 al cuadrado entre 0.21 y entre 377 para que resulte en la inductancia. La carga. La carga es la que genera la distorsión armónica, un rectificador 6 pulsos, un capacitor de 8000 microfaradios, una resistencia que simula la toma de potencia por parte de la electrónica de potencia, 0.64 voltios, kilovoltios al cuadrado, entre 0.21 por 1. Está al 100% entonces. Si quisiéramos que esto fuera al 50%, pues aquí le pondríamos por 2, por ejemplo, para que la carga se reduzca a la mitad. Eh, Veamos ahora los voltajes en esta barra. Esos están aquí. Son los tres voltajes, las tres corrientes. Vean cómo estos voltajes sí que tienen distorsión. Estos sí que tienen distorsión. La carga pide distorsión. Ahí se ven estas formas de onda de corriente. Y ahora la distorsión ya no la provee la fuente. Al menos en los órdenes armónicos 5, 7, 11 y 13, esa distorsión la provee el filtro activo. Y aquí vamos a tener entonces, vamos a ver, estas son las corrientes que está inyectando el filtro activo. En color amarillo, para destacarla, está la de la fase A. Y aquí tenemos entonces el voltaje en esa barra. Ese voltaje pues es el mismo que el voltaje de la barra eh, fuente. Es el mismo voltaje que la barra fuente, por eso tiene bien poquita distorsión. Los voltajes de línea a tierra, las corrientes, vean esas formas de onda de corriente. No hay de 60 Hz, ahí hay 5, 7, 11 y 13. ¿Qué más les puedo mostrar que sea interesante? En este subsistema es muy sencillo. Tomamos la, el vector de corrientes que proporciona la fuente, les hacemos análisis de Fourier a la amplitud entre raíz de 2. Cada una de estas cuadritos es para un orden armónico fundamental, quinta, séptima. Esta herramienta, este bloque, también lo vamos a encontrar en los bloques de sensores. Déjenme ver sensores. Aquí debe haber algo que diga Fourier. Ahora lo encuentro. Aquí está, es este bloquecito de aquí, el que dice Fourier.
El bloque no hace Fourier para todos los órdenes armónicos, sino para uno en particular que se define dentro del bloque mismo. Vamos a ver aquí, clic, fundamental. Si, por ejemplo, vemos este, que está rotulado 7, este debe decir 7. El último, ese debe decir 13, justamente. Este otro bloquecito nos reporta la distorsión armónica total y a través de estos puertitos de salida los mostramos entonces, los valores los mostramos en el modelo. Para regresar, salir del subsistema y regresar al modelo completo, aquí estamos. Entonces, RMS 260 amperios, prácticamente con menos 14,5 grados, componente fundamental. Vean como de quinta hay prácticamente nada. 0,6, 0,45, 0,2 y 0,17 amperios, que comparados con 260, eso es prácticamente nada. El filtro activo, ¿cómo lo estamos modelando? Se inyectan corrientes y esas corrientes inyectan precisamente lo que pida a través de este medidor, lo que pida la carga en distorsión, quinta, séptima, 11 y 13. Fuentes controladas. Este modelo lo vamos a encontrar no en sensores y medición, sino en donde diga fuentes. Aquí están las fuentes, sources en inglés. Justamente fuentes, sources en inglés. Y aquí está, fuente controlada de corriente. Posteriormente vamos a ver fuente controlada de voltaje. La medición, corriente, la corriente que pide la carga. Fíjense, yo podría, lástima que bueno, sí me permite la herramienta, pero es Zoom quien me permite hacer anotaciones. Esto es IL precisamente. Como vienen tres, es un vector 3. Nos quedamos tan solo con el primer elemento, que es la fase A, y reportamos entonces el valor RMS, reportamos, esto es afuera del subsistema, la fase, pero esa quinta armónica la pasamos a una fuente trifásica de precisamente quinta orden 5, lo correspondiente para orden 7. Le decimos, dime cuánta séptima armónica pide y forma esa séptima armónica. Miren, ahí está séptima armónica. Y luego todas estas las sumamos. Nada más en la suma hay que ser muy cuidadosos con este concepto fundamental. Estas son balanceadas. Como son balanceadas, fíjense que la quinta armónica va en el orden A, C, B. Voy a anotar A, este va a C y este va a B, porque, vean ustedes, quinta armónica es secuencia negativa. Vamos a ver si repetimos ahora, pero para la séptima armónica es secuencia positiva. Entonces este va a ir en el orden A, B y C. Vean la diferencia. Una es secuencia negativa, la otra es secuencia positiva. Algo similar para la 11. La 11 debe ser secuencia negativa, la 13 es secuencia positiva. Se forma entonces esa distorsión y la formamos en fuentes
controladas de corriente, que son las que inyecta nuestro modelito de filtro activo. Vamos a borrar las anotaciones. Estas las borramos aquí. Clear my drawings. Listo, ya borramos las anotaciones y regresamos al modelo completo. Aquí está, entonces, este es el filtro activo paralelo. Eh, Formemos o compensemos solo para quinta armónica. Eso es interesante. Ingresamos a este. Ajá. Tarda un poquito en abrir. No, no, no detecta bien el clic con la tableta, pero con el mousecito integrado sí. Para ello, ya no va a formar séptima, ya no va a formar 11, ya no va a formar 13 en la sumatoria. Nada más quinta armónica. Y lo corremos. Vean que la distorsión armónica era 4%, 4,3% con el filtro. Al compensar tan solo quinta armónica, pues sí hay una reducción del original, que era 44,3%, como está indicado aquí, a un 20-22%. Vean cómo sí que reduce quinta armónica, pero no hace nada ni por 7, ni por 11, ni por 13. Y esto es muy interesante, vean, solo quinta armónica, hermosamente senoidal, pero de orden 5, exclusivamente orden 5. Muy requete bien. Podemos también apagar aquí mismo completamente su manada. Ahora su manada. Entonces, al correr el modelito, lo bueno es que corre, pero muy rapidito, muy rápido, de manera muy ágil. Ya no está compensando absolutamente nada. El único efecto paliativo para la distorsión armónica que tenemos es el reactor del 2%, que también lo podemos desconectar rápidamente para ver el efecto. Y vean ustedes, la corriente en el nodo fuente es igual a la corriente que pasa por el nodo carga. Es idéntica. Son estos cerritos de la silla, como les decimos de manera chusca con frecuencia. Y claro, la distorsión armónica es 44%, tiene buena componente quinta, uf, una buena cantidad de quinta, de séptima, de 11 y de 13, porque no las estamos filtrando. Si quisiéramos ver el espectro normalizado, pues en el PowerGui, en Apps, FFT Analyzer, le decimos que actualice, que nos muestre la corriente. Vean la corriente, ahí están los cerros de la silla, que nos muestre no el valor RMS, sino con respecto a la componente fundamental. 40% de quinta armónica, casi un 16% de séptima. ¡Wow! ¡Qué cosa más interesante! La situación se va a agravar si no hay reactor. Es relativamente fácil, espero que así sea, en verdad, eh, conectar, desactivar el reactor. Miren, ya quitamos línea 1, línea B lo vamos a desactivar y entonces le damos la vuelta al reactor. Ya no hay reactor.
y lo conectamos aquí. Listo, fíjense, ya está. El reactor está desconectado. Es más, algo interesante es que lo puedo conectar, pero que no vaya a ningún lado. Ah, esa línea la conecté mal. La A está hasta acá. Esta es A y esta B no conectó bien, pero ahora intentamos conectarla. No pude conectarla. Borramos, eliminamos y reconectamos a B, justamente. Entonces está conectada sus terminales de entrada, pero sus terminales de salida no. Y pasa la corriente, ya no pasa por el reactor y lo corremos. No hay filtro, no hay reactor. Verán cómo la distorsión es bien grave. La distorsión armónica ya va por el 86-87%. ¿Mm? Está a punto de terminar la simulación. 85% de distorsión armónica. Una gran cantidad de distorsión. De quinta armónica, fíjense que nos pide 187,5 amperios. Muy bien. El filtro pues no está aportando nada. Vean las bondades de poner un reactor. Tan solo por ponerle un reactor del 2%, del 85% para este caso, la distorsión armónica total, la DAT, disminuye la DAT al 44,3%. Activemos el filtro. Ese es un ejercicio muy interesante. Vamos a ver la situación agravada de una especie de amplificación. Al poner el filtro, la carga nos va a pedir más distorsión armónica. Analicemos, no hay reactor, aunque ahí dice reactor serie del 2%, ya no hay reactor en el modelo. La carga nos pide entonces, déjenme ver, 187 y 126 de quinta y de séptima. Ya conectamos entonces el filtro para que compense y corremos el modelo. Y vean el aumento en estos amperios de aquí. A eso algunos le llaman, está amplificando. Ah, está amplificando, concedido. Concedido, entonces, vean los tremendos aumentos en distorsión armónica en la carga. La carga deja de comportarse como cerrito de la silla, ahora van a ser orejas de conejo, orejotas de conejo, fíjense ustedes, con factores de cresta muy altos para cierto valor RMS, amplitudes máximas, valores pico máximos muy altos. El factor de cresta aquí es muy alto. El voltaje está terriblemente distorsionado con alta frecuencia y el filtro puede compensar. Mi filtro aquí en el modelo no está limitado ni a 100 ni a 200 amperios, lo que le pida la carga. Y le pide 400 amperios. Y requerimos de un filtro de 400 amperios para compensar la carga. Reconectemos el reactor. Para ello, entonces, cancelamos aquí. Ahí cancelamos esta. Es así, esa conexión. Cancelamos la de la fase B. Cancelamos la de la fase C. Ahí está todo abierto y conectamos de aquí hacia acá.
de aquí hacia acá, de aquí hacia acá. Reconectado el reactor y lo ejecutamos. En una nada de tiempo, vean, ya va en 4% la distorsión de la línea. El filtro hace su trabajo, pero ya no requiere cerca de 400 amperes nuestro filtro activo. Ahora le bastan con menos de la mitad, 150 amperios. Un reactor, 2%. Vean las bondades del mismo. Muy bien, quizás haya muchas más cosas que ver para este modelo, pero pasemos a otro más. Vamos a traer aquí este modelo, debe decir serie. En algún lugarcito debe llevar la palabra serie. Aquí está, es este de aquí. Es muy parecido el modelo, ya está aquí. De la misma manera, fuente, filtro activo, pero este es filtro activo serie. Noten ustedes que ahora son fuentes controladas de voltaje. Reactor del 2%. Todo es muy parecido. La diferencia es que ahora no queremos la corriente. Lo que queremos son los voltajes. Traemos los voltajes. En el modelo, como no estamos compensando desbalance, no queremos ver las tres fases. Nos quedamos con la fase uno porque todo está balanceado. Calculamos entonces cuánta quinta de voltaje quiere la fuente, cuánta séptima, 11 y 13, y le damos ese voltaje a la fuente. Lo que pida, y esto va evolucionando. Conforme le damos, pide más y pide más. En este caso, los puentes, los jumpers, son externos al subsistema, son estos cuatro que están aquí. Si queremos que no filtre, por ejemplo, séptima, hay que desconectar dos. Si queremos que no filtre 11, hay que desconectar 3 y hay que desconectar 4. Y van en orden uno con 12, 2 con 13, etcétera. El modelo yo creo que ya lo expliqué, ya lo único que nos queda es verlo cómo se ejecuta. Este tiene que correr un poquito más de tiempo, porque tarda más en irle cancelando el voltaje que nos va pidiendo. Ya está ejecutando, vean cómo va disminuyendo la quinta armónica, la séptima, vean, 22, 23, va disminuyendo, va disminuyendo, va disminuyendo. ¡Wow! Hasta que deja menos de 2 amperios en las corrientes de distorsión individuales. Es lo que recuerdo, menos de 2 amperios, listo. Veamos cómo quedó la corriente del lado fuente, esencialmente senoidal. Vean cómo venía con cerros de la silla y demás, cómo fue haciendo su trabajo de ir filtrando. El voltaje está bastante limpiecito en el lado fuente, bastante senoidal. En el lado carga, por otro lado, el voltaje que requiere el rectificador para pedir corrientes prácticamente senoidales, el voltaje que pide son 60 grados al 50%, 60 grados al 100%, por ahí de 410, y otra vez 60 grados a 200 y cachito. Ese es el semiciclo positivo, lo espejeamos y este es el semiciclo negativo. Justamente, qué cosa más interesante. Yo no sabía que si le damos estos voltajes al rectificador, nos pide corrientes prácticamente senoidales. Y eso es lo que hace el reactor, fíjense. El reactor serie ocasiona distorsión en el rectificador
para aminorar la distorsión armónica y se va asemejando a esto que les he platicado. 50%, 60 grados, 50, 100% de voltaje en corriente directa, 60 grados y se repite otros 60 grados. Qué cosa más interesante. Wow. Con ello, colegas, no me queda más que agradecerles por su atención. Que estén muy bien. Voy a des- detener ya la grabación. Ya dejé de compartir. Detenemos la grabadora.